Mircea Eliade, Imágenes y símbolos. Ensayo sobre el simbolismo mágico religioso. Versión española de Carmen Castro. Editorial Taurus. Primera edición, 1955. Segunda edición, mayo de 1974. Y tercera edición, mayo de 1979. A la memoria de mi padre, George Eliade, 1870-1951. Prólogo. Redescubrimiento del simbolismo. La gran moda actual del psicoanálisis ha puesto en circulación palabras claves como imagen, símbolo y simbolismo, que son hoy del lenguaje corriente. Por otra parte, las investigaciones sistemáticas realizadas sobre el mecanismo de la mentalidad primitiva han revelado la importancia que tiene el simbolismo para el pensamiento arcaico, así como el papel fundamental que desempeña en cualquier sociedad tradicional. La superación en la filosofía del cientismo, el renacimiento después de la Primera Guerra Mundial del interés religioso, las múltiples experiencias poéticas y, sobre todo, las búsquedas del surrealismo, con el redescubrimiento del ocultismo, de la literatura negra, del absurdo, etc., han atraído la atención del gran público, en planos diferentes y con resultados dispares, sobre el símbolo considerado en tanto que modo autónomo de conocimiento. Semejante situación forma parte de la reacción contra el racionalismo, el positivismo y el ciencismo del siglo XIX, y basta por sí misma para caracterizar el segundo cuarto del siglo XX. Pero esa entrega a los diversos simbolismos no es, en realidad, un descubrimiento inédito, mérito del mundo moderno. El mundo moderno, al restaurar el símbolo en su carácter del instrumento de conocimiento, no ha hecho sino volver a una orientación que fue general en Europa hasta el siglo XVIII y que es, además, connatural a las demás culturas extraeuropeas, ya sean históricas, por ejemplo las de Asia o de América Central, o arcaicas y primitivas. Nótese que la invasión de Europa Occidental por el simbolismo coincide con el advenimiento de Asia al horizonte de la historia, advenimiento que, esbozado por la revolución de Sun Yat-sen, se ha afirmado sobre todo en el curso de los últimos años. Sincrónicamente, grupos étnicos que hasta el momento no habían participado en la historia con mayúscula, sino de un modo esporádico y por alusiones, así los oceánicos, los africanos, etc., se preparan a su vez para enrolarse en las corrientes de la historia contemporánea y se sienten impacientes por participar en ellas. No se trata de que exista una relación causal cualquiera entre el nacimiento del mundo exótico o arcaico, en el horizonte de la historia y el nuevo interés vigente en Europa por el conocimiento simbólico. El hecho es que este sincronismo resulta especialmente feliz. Nos preguntamos cómo la Europa positivista y materialista del siglo XIX habría podido dialogar espiritualmente con culturas exóticas que exigen, todas, ritualmente con culturas exóticas que exigen todas, sin excepción, vías de pensar que no sean el empirismo o el positivismo. He aquí una razón, al menos, para esperar que Europa no se paralice ante las imágenes y los símbolos, que, en el mundo exótico, ocupan el lugar de nuestros conceptos o son sus vehículos y los prolongan. Sorprende que de toda la espiritualidad europea moderna, tan solo dos mensajes interesen realmente a los mundos extraeuropeos: el cristianismo y el comunismo. Los dos, de modo distinto, es cierto, y en planos netamente opuestos, son soteriologías, doctrinas de salvación, y por tanto aprehenden los símbolos y los mitos dentro de una escala que solo tienen par en la humanidad extraeuropea. Decíamos que una feliz conjunción temporal ha hecho que la Europa de Occidente redescubra el valor cognitivo del símbolo en el momento en que no es ya ella sola la que hace la historia, cuando la cultura europea, a menos de enclaustrarse en un provincialismo estéril, tiene obligación de contar con otras vías de conocimiento, con otras escalas de valoración que no son las suyas. A este respecto, todos los descubrimientos y todas las modas sucesivas, por lo que respecta a lo irracional, a lo inconsciente, al simbolismo, a las experiencias poéticas, a las artes exóticas y no figurativas, etc., han servido indirectamente a Occidente, preparándole para una comprensión más viva y, por tanto, más profunda de los valores extraeuropeos y, en definitiva, al diálogo con los pueblos no europeos. Basta con tener en cuenta la actitud del etnólogo del siglo XIX,
ante su objeto y, sobre todo, los resultados de sus investigaciones para medir el progreso gigante realizado por la etnología en el curso de los últimos 30 años. El etnólogo de hoy ha comprendido la importancia que el simbolismo tiene para el pensamiento arcaico y a la vez su coherencia intrínseca, su validez, su audacia especulativa, su nobleza. Todavía más, hoy comprendemos algo que en el siglo XIX ni siquiera podía presentirse. ¿Qué símbolos, mito, imagen pertenecen a la sustancia de la vida espiritual, que pueden camuflarse, mutilarse, degradarse, pero jamás extirparse? Valdría la pena estudiar la supervivencia de los mitos a lo largo del siglo XIX. Se vería como humildes, aminorados, condenados a cambiar incesantemente de apariencia, han resistido a esta hibernación gracias, sobre todo, a la literatura. Así, el simbolismo del paraíso terrestre ha llegado hasta nuestros días adoptando la forma del paraíso oceánico. Desde hace 150 años, todos los grandes escritores europeos han celebrado a porfía las islas paradisíacas del Gran Océano, sede de todas las felicidades, cuando la realidad era muy otra: paisaje liso y monótono, clima insalubre, mujeres feas y obesas, etc. Asimismo, la imagen de este paraíso oceánico estaba ya a prueba de cualquier realidad geográfica o de cualquiera otra índole. Nada tenían que ver con el paraíso oceánico, las realidades objetivas. Este paraíso era de orden teológico. Había recibido, asimilado y redactado todas las imágenes paradisíacas rechazadas por el positivismo y el ciencismo. El paraíso terrestre, en el que todavía creía Cristóbal Colón, pues no pensó haberlo descubierto, había llegado a ser en el siglo XIX una isla oceánica. Pero su fundación en la economía de la psique humana continuaba siendo la misma. Allí, en la isla, en el paraíso, la existencia transcurría fuera del tiempo y de la historia. El hombre era feliz, libre, sin restricciones. No tenía que trabajar para vivir. Las mujeres eran bellas, eternamente jóvenes. Ninguna ley pesaba sobre sus amores. Hasta la desnudez recobraba en la isla lejana su sentido metafísico, la condición del hombre perfecto, de Adán antes de la caída. La realidad geográfica podía desmentir este paisaje paradisiaco. Ante los viajeros podía desfilar mujeres feas y obesas. Nada se percibía, cada cual no veía más que la imagen que llevaba en sí mismo. Simbolismo y psicoanálisis. El pensar simbólico no es saber exclusivo del niño, del poeta o del desequilibrado. Es consustancial al ser humano, precede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos, que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Imágenes, símbolos, mitos no son creaciones irresponsables de la psique, responden a una necesidad y llenan una función: dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Por consiguiente, su estudio permitirá un mejor conocimiento del hombre sin más, que todavía no ha contemporizado con las exigencias de la historia. Cada ser histórico lleva en sí una gran parte de la humanidad anterior a la historia. Sin duda, esto jamás se ha olvidado, ni siquiera en los tiempos más inclementes del positivismo. ¿Quién mejor que un positivista sabe que el hombre es un animal, definido y regido por los mismos instintos que sus hermanos los animales? Constatación exacta pero parcial, fondo de un plano exclusivo de referencias. Hoy comienza a verse que la parte histórica de todo ser humano no se pierde, como se pensaba en el siglo XIX, en el reino animal y, en definitiva, en la vida, sino que por el contrario, se bifurca y eleva muy por encima de ella. Esta parte histórica del ser humano lleva, como una medalla, la huella del recuerdo de una existencia más rica, más completa, que así beatífica. Cuando un ser históricamente condicionado, por ejemplo, un occidental de nuestros días, se deja invadir por la parte no histórica de sí mismo, lo cual le sucede al hombre con mucha mayor frecuencia y mucho más radicalmente de lo que se imagina, no es necesariamente para retrotraerse al estadio animal de la humanidad, para bajar a las fuentes más profundas de la vida orgánica. Infinitas veces, mediante las imágenes y los símbolos que pone a contribución, vuelve a recuperar la situación paradisíaca del hombre primordial. Cualquiera que fuera la existencia concreta de este, porque este hombre primordial se revela sobre todo como un arquetipo,
imposible de realizar plenamente en ninguna existencia humana, al escaparse de su historicidad, el hombre no abdica de su calidad de ser humano para perderse en la animalidad, vuelve a encontrar el lenguaje y, a veces, la experiencia de un paraíso perdido. Los sueños, los ensueños, las imágenes de sus nostalgias, de sus deseos, de sus entusiasmos, etc., son otras tantas fuerzas que proyectan al ser humano, condicionado históricamente, hacia un mundo espiritual infinitamente más rico que el mundo cerrado de su momento histórico. Al decir de los surrealistas, en todo hombre hay un poeta, basta con saber abandonarse a un escribir automático. Esta técnica se justifica plenamente en sana psicología. El inconsciente, como se dice, es mucho más poético y, añadiremos, más filosófico, más mítico que la vida consciente. No siempre es necesario conocer la mitología para vivir los grandes temas. Bien lo saben los psicólogos, que descubren las mitologías más bellas en los ensueños o en los sueños de sus pacientes, porque no solo monstruos pueblan el inconsciente, dioses, diosas, héroes, hadas también habitan en él, y, por lo demás, los monstruos del inconsciente son también ellos mitológicos, puesto que siguen realizando los mismos papeles que tuvieron en todas las mitologías. En último análisis, ayudan al hombre a liberarse, a realizar su iniciación. Muchas veces el lenguaje brutal de Freud y de sus discípulos más ortodoxos han irritado a los lectores pacatos. En realidad, ese lenguaje brutal se debe a un malentendido. No era la sexualidad en cuanto tal lo que irritaba, era la ideología de Freud, que había levantado sobre su sexualidad pura. Fascinado por su misión, se creía el gran clarividente, cuando no era sino el último positivista. Freud no podía darse cuenta de que la sexualidad jamás ha sido pura, de que en todas partes siempre ha sido una función polivalente, cuya primera palencia, y acaso la suprema, es la función cosmológica, que traducir una situación psíquica en términos sexuales no es, en modo alguno, rebajarla, porque, con excepción hecha para el mundo moderno, la sexualidad ha sido siempre y en todas partes una hierofanía, y el acto sexual un acto integral, por tanto, también un modo de conocimiento. La atracción que experimenta el niño por la madre y el corolario de esa atracción, el complejo de Edipo, no son escandalosos más que en la medida en que se traducen en cuanto tales, en vez de presentarse, como debe hacerse, en tanto que imágenes, porque la imagen de la madre es lo que es verdad, y no de esta o aquella madre idet nunc, como dejaba entender Freud. La imagen de la madre es lo que revela, la que solo puede revelar, su realidad y sus funciones a la vez como lógicas, antropológicas y psicológicas. Traducir las imágenes en términos concretos es una operación carente de sentido. Sin duda, las imágenes engloban todas las alusiones a lo concreto, puestas de manifiesto por Freud, pero la realidad que intentan significar no se agota en semejantes referencias a lo concreto. El origen de las imágenes es, además, un problema sin sentido, como si se contestara la verdad matemática alegando que el descubrimiento histórico de la geometría procede de los trabajos emprendidos por los egipcios para la canalización del delta. Filosóficamente, carecen de sentido estos problemas del origen y la verdadera traducción de las imágenes. Baste con recordar que la atracción materna, interpretada sobre el plano inmediato y concreto, como deseo de poseer a la propia madre, no significa más de lo que significa. Por el contrario, si se tiene en cuenta que se trata de la imagen de la madre, este deseo significa a la vez muchas cosas, puesto que es el deseo de devolver su beatitud a la materia viva, todavía no formada, con todas las quebraduras posibles, cosmológica, antropológica, etc. La atracción ejercida sobre el espíritu por la materia, la nostalgia de la unidad primordial y, por tanto, el deseo de abolir los opuestos, las polarizaciones, etc. Ahora bien, como hemos dicho y harían ver las páginas que siguen, las imágenes son multivalentes por su propia estructura. Si el espíritu se vale de las imágenes para aprender la realidad última de las cosas, es precisamente porque esta realidad se manifiesta de un modo contradictorio y, por consiguiente, no puede expresarse en conceptos. Son bien conocidos los desesperados esfuerzos que realizan diversos teólogos y metafísicos, tanto orientales como occidentales, para expresar conceptualmente la coincidentia oppositorium, modo de ser fácil y,
además abundantemente expresado por las imágenes y los símbolos. Por tanto, la imagen en cuanto tal, en tanto que hace significaciones, es lo que es verdad, y no una sola de sus significaciones o un solo de sus numerosos planos de referencia. Traducir una imagen a una terminología concreta, reduciéndola a uno solo de sus planos de referencia, es peor que mutilarla, es aniquilarla, anularla en cuanto instrumento de conocimiento. No ignoramos que en ciertos casos de la psique fija una imagen sobre un solo plano de referencia, el plano concreto, pero esto mismo es ya prueba de desequilibrio psíquico. Sin duda, existen casos en que la imagen de la madre no es más que el deseo incestuoso de la propia madre, pero los psicólogos están de acuerdo al ver la señal de una crisis psíquica en semejante interpretación carnal de un símbolo. Sobre el propio plano de la dialéctica de la imagen, toda reducción exclusiva es aberrante. La historia de las religiones abunda en interpretaciones unilaterales y, por tanto, aberrantes de los símbolos. Difícilmente se hallará un solo gran símbolo religioso cuya historia no sea la trágica sucesión de innumerables caídas. No hay ninguna herejía monstruosa, ni orgía infernal, ni crueldad religiosa, ni locura, ni absurdo o insanía mágico-religiosa que no se justifiquen, en su propio principio, por una interpretación falsa, porque parcial e incompleta, de un símbolo grandioso. Perennidad de las imágenes. No hace falta recurrir a los descubrimientos de la psicología profunda o a los de la técnica surrealista de la escritura automática para probar que existe en el hombre moderno la supervivencia subconsciente de una mitología abundante y, en cuanto a nosotros, de un género espiritual superior a la vida consciente. Se puede prescindir de los poetas o de los psiquismos en crisis para confirmar la actualidad y la fuerza de las imágenes y de los símbolos. La existencia más mediocre está plagada de símbolos. El hombre más realista vive de imágenes. Repetimos, y más adelante se verá con claridad, que jamás desaparecen los símbolos de la actualidad psíquica. Los símbolos pueden cambiar de aspecto, su función permanece la misma. Se trata solo de descubrir sus nuevas máscaras. La nostalgia más abyecta disfraza la nostalgia del paraíso. Hemos aludido a las imágenes del paraíso oceánico que pueblan libros y películas. ¿Quién ha dicho que el cine era fábrica de sueños? También pueden analizarse las imágenes que liberan repentinamente una música cualquiera, a veces la romanza más vulgar, y se constatará que estas imágenes revelan la nostalgia de un pasado mitificado, transformado en arquetipo, y que este pasado encierra, además de la nostalgia de un tiempo perdido, otros 1000 sentidos. Expresa todo cuanto pudo ser y no fue, la tristeza de toda existencia que no es sino dejando de ser otra cosa, la pena de no vivir en el paisaje y en el tiempo que evoca la romanza, sean cuales fueren los colores locales o históricos. El tiempo pasado mejor, Rusia de los Balaklaikas, Oriente romántico, Haití de las películas, millonarios americanos, príncipes exóticos, etc. En fin de cuentas, el deseo de algo completamente distinto del instante presente. En definitiva, de algo inaccesible o perdido irremediablemente, el paraíso. Lo importante, en estas imágenes de la nostalgia del paraíso, es que siempre dicen más de lo que podría decir con palabras el sujeto que las ha experimentado. La mayoría de los seres humanos serían, por lo demás, incapaces de referirlas. No es que sean menos inteligentes que otros, es que no confieren demasiada importancia a nuestro lenguaje analítico. Sin embargo, estas imágenes aproximan a los hombres más efectiva y realmente que cualquier lenguaje analítico. En realidad, sí existe una solidaridad total del género humano. No puede sentirse y actualizarse, sino en el nivel de las imágenes. No decimos el subconsciente porque nada prueba que no exista también un transconsciente. No se ha conferido bastante atención a estas nostalgias. Tan solo se han reconocido en ellas fragmentos psíquicos, sin significación. Todo lo más se ha dicho que podían ser interesantes para ciertas investigaciones acerca de las formas de evasión psíquico. Ahora bien, las nostalgias se hallan, a veces, cargadas de significados que implican la propia situación del hombre. En este respecto, se imponen tanto al filósofo como al teólogo, pero no se tomaron en serio, se consideraron frívolas.
la imagen del paraíso perdido, lanzada de pronto por la música de un acordeón. ¿Qué tema de estudio más arriesgado? Y es que se olvida cómo la vida del hombre moderno está plagada de mitos medio olvidados, de hierofanías en desuso, de símbolos gastados. La desacralización ininterrumpida del hombre moderno ha alterado el contenido de su vida espiritual, pero no ha roto las matrices de su imaginación. Un inmenso residuo mitológico perdura en zonas mal controladas. Por lo demás, la parte más noble de la conciencia de un hombre moderno es menos espiritual de lo que pudiera creerse. Un análisis rápido descubriría en esta esfera de la conciencia noble y elevada algunas reminiscencias librescas, muchos prejuicios de diversos órdenes, religioso, moral, social, estético, etc. Algunas ideas ya acuñadas sobre el sentido de la vida, la realidad última, etc. No se pretende ir a buscar el paradero, por ejemplo, del mito del paraíso perdido, la imagen del hombre perfecto, el misterio de la mujer y el amor, etc. Todo ello, y otras muchas, secularizado, degradado y maquillado, se encuentra en el flujo medio consciente de la existencia más ramplona. En los sueños, las melancolías, en el juego libre de las imágenes durante las horas vacías de la conciencia, en la calle, en el metro, etc., en las distracciones y en las diversiones de toda índole. Pero, vuelvo a repetir, este tesoro mítico yace aquí secularizado y modernizado. A estas imágenes les ha sucedido lo que Freud ya demostró sucedía con respecto a las alusiones demasiado crudas sobre realidades sexuales. Han cambiado de forma. Para asegurar su supervivencia, las imágenes se han hecho familiares. Más, con esto, su interés no ha disminuido, porque estas imágenes degradadas ofrecen un punto de partida posible para la renovación espiritual del hombre moderno. Pensamos que tiene importancia capital encontrar toda una mitología, sino una teología, emboscada en la vida más vulgar del hombre moderno. De él depende el remontar la corriente y redescubrir la significación profunda de todas las imágenes marchitas y de todos estos mitos degradados. Que no se nos diga que este hecho no interesa ya al hombre moderno, que pertenece a un pasado supersticioso felizmente liquidado por el siglo XIX, que combina a los poetas, a los niños y a las gentes que van en metro al recuperar imágenes y nostalgia. ¿Pero qué? ¿Por caridad? ¿Se deja a las personas serias al seguir pensando y haciendo la historia? Semejante separación entre lo serio de la vida y los sueños no corresponden a la realidad. Libre es el hombre moderno de despreciar las mitologías y las teologías, mas por ello no dejará de nutrirse de mitos caídos y de imágenes degradadas. La crisis histórica más terrible del mundo moderno, la Segunda Guerra Mundial y lo que consigo trajo, y tras sí desencadenó, ha demostrado suficientemente que es ilusoria la extirpación de los mitos y de los símbolos. E incluso en la situación histórica más desesperada, en las trincheras de Stalingrado, en los campos de concentración nazis soviéticos, los hombres y las mujeres han cantado canciones, han escuchado narraciones, han llegado hasta sacrificar por tenerlas, parte de su escasa ración. Esas narraciones no hacían sino actualizar mitos. Aquellas canciones estaban cargadas de nostalgias, toda la parte del hombre, esencial o imprescriptible, que se llama imaginación. Nada en pleno simbolismo y continúa viviendo de mitos y de teologías arcaicas. Decíamos que al hombre moderno le compete despertar ese tesoro inestimable de imágenes que lleva consigo mismo, despertar las imágenes para contemplarlas en su pureza virginal y asimilarse su mensaje. Mil veces la sabiduría popular ha significado la importancia de la imaginación, incluso para la salud del individuo, para el equilibrio y la riqueza de su vida interior. Algunas lenguas modernas siguen considerando a quien carece de imaginación como un ser limitado, mediocre, triste, un pobre desgraciado. Los psicólogos, entre los que se encuentra en primer lugar C.G. Jung, han mostrado hasta donde los dramas del mundo moderno proceden del profundo desequilibrio de la psique, tanto de la vida individual como de la colectiva, provocado, en gran parte, por la creciente esterilización de la imaginación. Tener imaginación es disfrutar de una riqueza interior, de un flujo de imágenes ininterrumpido y espontáneo. Pero, aquí,
Espontaneidad no quiere decir invención arbitraria. Etimológicamente, imaginación es solidaria de imago, representación, imitación, y de imitor, imitar, reproducir. Esta vez la etimología responde tanto a las realidades psicológicas como a la verdad espiritual. La imaginación imita modelos ejemplares, las imágenes, los reproduce, los reactualiza, los repite indefinidamente. Tener imaginación es ver al mundo en su totalidad, porque la misión y el poder de las imágenes es hacer ver todo cuanto permanece refractario al concepto. De aquí procede que la desgracia y la ruina del hombre que carece de imaginación sea el hallarse cortado en la realidad profunda de la vida y de su propia alma. Al recordar esos principios, hemos querido mostrar que el estudio de los simbolismos no es un mero trabajo de pura erudición, sino que, al menos indirectamente, interesa al conocimiento del hombre mismo. Es decir, que tiene cabida allí donde se hable de un humanismo nuevo o de una nueva antropología. Sin duda, el estudio de los simbolismos no será útil verdaderamente más que realizado en colaboración. La estética literaria, la psicología, la antropología filosófica habrán de tener en cuenta los resultados de la historia de las religiones, de la etnología y del folclore. Dirigido principalmente a los psicólogos y los críticos literarios, publicamos este estudio. El historiador de las religiones se halla calificado como nadie para dar un avance dentro del conocimiento de los símbolos. Posee documentos a la vez más completos y más coherentes que aquellos que tienen a su disposición el psicólogo o el crítico literario. Proceden de las propias fuentes del pensar simbólico. En la historia de las religiones es donde se hallan los arquetipos. Psicólogos y críticos literarios no tratan sino con variantes aproximativas de estos arquetipos. Plan del libro. Los primeros 4 capítulos de este libro fueron redactados en diferentes épocas y para públicos diversos. Los capítulos 1 y 2 llevan un mínimo de notas. El material utilizado existía ya en nuestros propios trabajos anteriores y en los de otros investigadores. Por el contrario, los capítulos 3 y 4 llevan abundantes notas y referencias. Los materiales aquí reunidos son por sí solos monografías útiles, independientemente, incluso, de la interpretación que de ellos damos nosotros. El último capítulo, que sirve también de conclusión general al libro, se presenta, asimismo, con reducido aparato bibliográfico. El tema de que trata es demasiado extenso para permitir una exposición a la vez cuidadosamente documentada y concisa en extremo. Con excepción de este último capítulo, los diversos estudios que a continuación vienen no fueron escritos con vistas a un libro. Sin embargo, cada uno de ellos respondía, en el pensamiento del autor, a un único y solo problema, a saber, la estructura del simbolismo religioso. Cada capítulo presenta un simbolismo o una familia de simbolismos. Si bien el modo de considerar estos puede variar de uno a otro, el simbolismo del centro, que se estudia en el primer capítulo y que continúa los resultados de estudios anteriores, se expone sistemáticamente, sin tener en cuenta los entrelazamientos de la historia. La primera parte de este capítulo plantea, precisamente, el problema de la validez de una presentación de conjunto del símbolo y esboza someramente las relaciones posibles entre la psicología y la historia de las religiones. El segundo capítulo analiza el simbolismo del tiempo y de la salida del tiempo en una misma área cultural, la India antigua. El tercer capítulo abarca el simbolismo de los nudos sobre los planos complementarios, tras haberse acantonado en los indoeuropeos, sirviéndose, sobre todo, de las investigaciones de George Dumézil. Intenta comparar estos datos con los simbolismos paralelos de otras culturas arcaicas. En este capítulo podrán apreciarse las ventajas así como las limitaciones de la investigación histórica y del análisis morfológico, y se comprenderá mejor la necesidad en que nos hallamos de emplear sucesivamente estos métodos complementarios. El capítulo cuarto, dedicado a un grupo de símbolos solidarios, luna, agua, fertilidad, etc., constituye una descripción de tipo morfológico que se propone aclarar las estructuras. En fin, el último capítulo recoge los resultados de todas estas investigaciones, realizadas a partir de puntos de vista distintos,
con miras a una integración sistemática del simbolismo mágico religioso. Al psicólogo le interesarán, sobre todo, los dos primeros capítulos y el último. El lector apresurado bien puede saltarse los análisis y las referencias de los capítulos 3 y 4. No nos ha parecido conveniente suprimir esas notas. El peligro de los estudios sobre el simbolismo se halla en una generalización precipitada. Los profanos suelen quedar satisfechos con los primeros documentos que les vienen a las manos y son dados a interpretaciones audaces y generales de los simbolismos. Nos importaba ofrecer por lo menos dos muestras de análisis de los símbolos, para subrayar hasta dónde se hallan matizadas estas cosas y son complejas. Por otra parte, hemos querido poner a disposición de los psicólogos y los críticos literarios, y aún de los filósofos, algunos ficheros bastante bien provistos para que puedan utilizarlos, caso necesidad, en sus propias conclusiones. No es raro hallar en los libros de los psicólogos y de los críticos literarios una carencia de documentación histórica religiosa realmente imperdonable. Los libros en los que estos autores buscan sus materiales suelen ser, la mayoría de las veces, obra de aficionados carentes de todo sentido crítico o de bien teóricos aislados. Los no especialistas dicen, con razón, que no pueden convertirse en etnólogos y historiadores de las religiones, que no tienen medios ni ocasión para emprender investigaciones de gran envergadura y que, por fuerza, han de contentarse con las obras generales que tienen a mano. La fatalidad hace que, la mayoría de las veces, los no especialistas recurran a las obras generales más mediocres, y cuando así sucede, más de una vez leen mal o demasiado deprisa. Por eso hemos resistido a la tentación de suprimir el aparato bibliográfico. ¿Acaso algunos no especialistas sentirán la necesidad de establecer contacto personal con la masa de obras de tecnología y de historia de las religiones, en vez de alimentarse con elucubraciones tristes y polvorientas, debidas a diletantes o teóricos que desean principalmente ilustrar sus propias explicaciones generales? La literatura psicológica, y muy especialmente la producción psicoanalítica, ha familiarizado al lector con las exposiciones prolijas de casos individuales. 1000 veces se consagran páginas enteras a detallar los sueños de algunos pacientes. En Inglaterra se ha publicado un volumen de 700 páginas sobre la mitología de los sueños de un solo individuo. Los psicólogos están de acuerdo al considerar indispensable la exposición in extenso de todo caso particular, y cuando se resignan a abreviarlo, casi siempre lo hacen de mala gana. Su ideal sería publicar íntegros los ficheros. Con mayor razón debe procederse así en el estudio de un simbolismo. Deberá presentarse en sus grandes líneas, pero al mismo tiempo con sus matices, sus variantes, sus vacilaciones. Sin duda, el problema central y el más arduo sigue siendo el de la interpretación. En principio, siempre puede plantearse el problema de la validez de una hermenéutica, mediante recortes múltiples, aserciones claras, textos, ritos, monumentos plásticos y alusiones medio veladas es posible demostrar lo que quiere decir tal o cual símbolo. Pero el problema se puede plantear también de otra manera. Quienes utilizan los símbolos, ¿se dan cuenta de todas sus implicancias teóricas? Cuando, por ejemplo, al estudiar el símbolo del árbol cósmico decimos que este árbol se halla en el centro del mundo, ¿es que todos los individuos pertenecientes a sociedades que conocen estos árboles cósmicos son igualmente conscientes del simbolismo integral del centro? Pero la validez del símbolo, en tanto que forma de conocimiento, no depende del grado de comprensión de tal o cual individuo. Textos o monumentos plásticos prueban abundantemente que el simbolismo del centro, al menos para ciertos individuos de una sociedad arcaica, era transparente en su totalidad. El resto de la sociedad se contentaba con participar en el simbolismo. Por lo demás, es difícil precisar los límites de semejante participación. Varía en función de un número de factores indeterminado. Todo cuanto puede decirse es que la actualización de un símbolo no es mecánica, se halla en relación con las tensiones y las alternativas de la vida social. En última instancia, con los ritmos cósmicos. Mas todos los eclipses o las aberraciones que pueda sufrir un simbolismo por el hecho de que sea vivido no invalidan la validez de una hermenéutica. Para tomar un ejemplo de un orden de realidades distintas, ¿diremos que es indispensable para juzgar el simbolismo de la Divina Comedia? ¿Preguntar lo que los millones de lectores extendidos por toda la tierra entienden al leer este libro difícil? ¿O más bien conviene inquirir lo que el propio Dante sintió y pensó al escribirlo?
Cuando se trata de una obra poética más libre, quiere decir que depende más directamente de la inspiración, por ejemplo, los productos del romanticismo alemán, ni siquiera hay derecho a detenerse en lo que los autores pensaban de su propia creación para interpretar el simbolismo que éstas implican. Es un hecho que, en la mayoría de los casos, el autor no agota la significación de su obra. Los simbolismos arcaicos vuelven a aparecer espontáneamente, incluso en las obras de autores realistas, que lo ignoran todo acerca de tales símbolos. Por lo demás, resulta ociosa esta controversia en torno a los límites legítimos de la hermenéutica de los simbolismos. Se ha visto cómo los mitos se degradan y cómo los símbolos se secularizan, pero jamás desaparecen, ni siquiera en la más positiva de las civilizaciones, la del siglo XIX. Los símbolos y los mitos vienen demasiado lejos, son parte del ser humano, y es imposible no hallarlos en cualquier situación existencial del hombre en el cosmos. Nos es grato dar aquí las gracias una vez más a maestros y amigos como Georges Dumersil, profesor del Colegio de Francia, que ha tenido la bondad de leer y de corregir una primera redacción del capítulo tercero, y darlas también muy especialmente a nuestro querido amigo el doctor Juan Goulart, que ha tenido la amabilidad de corregir el resto del manuscrito. París, mayo de 1952.